Bienvenidos a Alimento Diario. Un saludo a todos los hermanos de la iglesia en Copiapó. Hoy vamos a disfrutar de Alimento Diario, día jueves. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a también a leer, leer con oración en Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas. ¿Cuánta profundidad tenemos hoy en la palabra? Profundidad de las riquezas, de la sabiduría. Sí, esta sabiduría es la sabiduría de Dios y de la excelencia de Dios. Señor Jesús, cuán insondable, hermano, cuán insondables son sus juicios e inmensurables son sus caminos. Señor Jesús, oh Señor Jesús, en esta hora, Señor, venimos a ti, oh Señor, a profundizar, Señor, en las riquezas. Queremos extraer sabiduría, Señor, queremos extraer ciencia, Señor, la ciencia de Dios. Queremos entender, Señor, tu economía, Señor, entrar en lo más profundo, Señor Jesús, oh de tus juicios, oh Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy día, Señor Jesús, son inmensurables tus caminos. Señor Jesús, amén. Gracias al Señor, hermano, por este día jueves. El título del día de hoy es En el Espíritu comprendemos lo profundo de Dios. En el Espíritu comprendemos lo profundo de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, Pablo hace la siguiente afirmación sobre el plan de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría, no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué fue lo que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria? Predestinó la redención por la sangre de su Hijo, la justificación por la fe, la transformación de nuestra alma mediante el proceso de la santificación en el vivir de la iglesia y finalmente nuestra glorificación, insertándonos en Dios. Y continúa, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Sí, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículos 8 al 10. Solamente en el Espíritu podemos comprender lo profundo de Dios. Con nuestra mente natural, cartesiana, no logramos entender las profundidades del Señor. Pero el Espíritu que mora en nosotros es capaz de sondear de manera minuciosa lo que Dios preparó. Nosotros no tenemos la capacidad de ver más allá de este mundo tridimensional. No conseguimos ver un centímetro adelante nuestro. No obstante, lo que logramos entender son las cosas que vemos, las cosas visibles. Pero Dios nos dio un obsequio maravilloso, el Espíritu, que es capaz de escudriñar sus profundidades. Al igual que el periscopio de un submarino, logramos ver la superficie desde el fondo del mar. Todos nosotros tenemos un periscopio espiritual que nos ayuda a ver las cosas de Dios, hasta incluso lo profundo de Dios. Señor Jesús. En el siguiente versículo, Jesús abrió su corazón y dijo que la partida de Judas
Con la partida de Judas Iscariote, Dios Padre comenzaría el proceso de glorificación. Es decir, el Padre iba a glorificar al Hijo confirmando su obra. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Juan capítulo 13, versículo 31. Entonces comenzó el proceso de la glorificación, no en el Hijo de Dios, sino en el Hijo del Hombre. Eso significa que las obras de Jesús como el Hijo del Hombre fueron confirmadas y aprobadas por Dios. Fue exactamente en ese momento que Jesús entró en el proceso de glorificación como el Hijo del Hombre. ¡Aleluya! Cuando andamos en el Espíritu y realizamos la obra de Dios, Él es glorificado en nosotros. Así como Jesús, que en todo momento nunca buscó su voluntad personal, no tuvo una obra paralela, sino que siempre glorificaba a Dios. El proceso de glorificar al Hijo del Hombre avanza en este versículo. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. En el versículo 13, versículo 32 de Juan. El Hijo del Hombre realizó la obra y Dios Padre fue glorificado en él. Pero la otra parte del versículo dice que Dios también glorificará al Hijo del Hombre en él mismo. Leemos otro versículo para comprenderlo mejor. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Capítulo 17, versículo 5 de Juan. Estos dos versículos nos hablan lo mismo. Jesús, al ser aceptado para dentro de Dios por medio de su muerte y resurrección, fue glorificado por Dios mismo como Hijo del Hombre, no con la gloria humana, sino con la misma gloria que Él poseía en la eternidad pasada. Ahora bien, existe un hombre insertado en la gloria dentro de Dios. Sí, hermanos, ahora bien, existe un hombre insertado en la gloria dentro de Dios. Amado lector, acabamos de tocar la cumbre de la montaña. Hay un hombre en la gloria. Jesús, el Hijo del Hombre, nuestro amado Señor Señor Jesús. Creo que ahora, después de disfrutar de estos versículos, tendremos más confianza y esperanza de que seremos glorificados. Así será. Vamos a llegar allá. Filipenses 1:6. Seremos insertados en Dios, la gloria misma, al igual como Jesús. Aleluya. Amén. Gracias al Señor, hermanos, porque nos fue dado este obsequio maravilloso que viene de parte de Dios, que es el Espíritu. Con el Espíritu, como leíamos, podemos comprender lo profundo de Dios. Señor Jesús, cuando creímos en el Señor y fuimos salvos, Señor Jesús, recibimos una redención. Esta redención fue por medio de la sangre de su Hijo. Esto había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. En la eternidad pasada, Dios ya había preparado todo esto. Señor Jesús, una justificación por la fe. Señor Jesús, y para que también podamos vivir en esta era, en la era de la iglesia, en el vivir de la iglesia, podamos ser transformados en nuestra alma, Señor, mediante el proceso de la santificación, en el vivir de la vida de la iglesia. Señor Jesús, con una meta. Esta meta es ser glorificados, insertados en Dios. Señor Jesús, hermano, esa es nuestra meta, ser glorificados, insertados en Dios. Por eso necesitamos tener tal experiencia. Señor Jesús, oh Señor Jesús, amados hermanos, estamos experimentando muchos aspectos en este día, aún en estos momentos, con todas las situaciones que acontecen ahora en la tierra entera. Señor Jesús, donde Dios está trabajando, está operando para alcanzar a los hijos de Dios. Primeramente, todo esto es para nuestro beneficio.
todas las cosas a los hijos de Dios ayudan a bien. Señor Jesús, hoy necesitamos ejercitar el Espíritu para discernir lo profundo de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios hoy en nuestra vida? Señor Jesús, hoy día estamos guardados en nuestros hogares, Señor, donde tenemos más tiempo para escudriñar lo profundo. Necesitamos cavar en la Biblia, cavar en la literatura saludable para que Dios nos revele su misterio. Señor, lo que estaba oculto, lo que en otro tiempo no fue dado a conocer, hoy día Dios lo quiere revelar a sus hijos. Por eso, amados hermanos, estamos invitando a que usted tenga este ejercicio de liberar su espíritu, de entrar en la comunión íntima con el Señor, de poder cada día que lee la Biblia, usted pueda tocar en el sentimiento de Dios, en cada versículo, cada vez que usted lee, ora, coma de la palabra, porque por eso estamos en esta de alimento diario. Señor, ¿qué quiere decir alimento diario? Alimento diario quiere decir que usted se va a alimentar. No es solamente obtener un conocimiento objetivo, donde usted va a saber y va a alcanzar una sabiduría humana, un entendimiento humano. Más usted hoy día puede tener la experiencia de contactar la sabiduría de Dios, de entender lo que Dios había planificado desde el principio, todo su plan eterno, Señor Jesús, y también poder entender su microeconomía, cómo Dios hoy día está haciendo en cada una de nuestras vidas para llevarnos a la gloria. Señor, Él ya nos alcanzó con la redención, ya nos dio una transformación por medio de la fe, ya nos tiene en el vivir de la iglesia, pero aún falta el último paso, un paso glorioso que es introducirnos en Dios mismo, que es la glorificación. Por eso hoy día nosotros necesitamos entrar en esta gloria. Señor Jesús, ¿qué es esta gloria? Es Dios mismo, es introducirnos en Dios para que Él pueda hablar para nosotros, Él pueda alumbrar en nosotros. Señor Jesús, oh Señor Jesús, el proceso de la glorificación, Señor Jesús, es por medio del hombre, del Hijo del Hombre. Señor Jesús, porque cuando Jesús estaba al lado del Padre, Él tenía gloria. ¿Por qué? Porque eran uno en la deidad. Señor Jesús, más el Hijo de Dios se hizo hombre. Señor, Él vino como usted y como yo, Señor, en carne. Señor Jesús, y Él necesitaba pasar este cuerpo de carne, esta humanidad caída, Señor Jesús, elevarla. Señor Jesús, porque su humanidad no tuvo pecado. Señor, Él elevó la humanidad. Él hizo la voluntad del Padre. Nunca buscó su propia voluntad, nunca hizo lo que Él quiso, sino que Él siempre declaró que lo que el Padre hablaba, eso Él hablaba. Lo que el Padre decía, eso Él hacía. Señor Jesús, Él no vino a hacer una voluntad paralela, sino que buscó siempre lo que Dios quería, contentar, agradar el corazón del Padre. Hoy día, esa es nuestra meta, amados hermanos. Producto de nuestra mente cartesiana, de nuestro entendimiento humano, muchas veces queremos agradar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestra voluntad, queriendo hacer lo que nosotros queremos servir a nuestra manera, queremos hacer todo como nosotros lo vemos o lo percibimos. ¿Por qué? Porque solamente logramos ver lo que nuestro ojo ve, pero no vemos lo profundo del corazón de Dios, que Dios quiere cambiar nuestra naturaleza, quiere sacarnos de esta naturaleza caída y llevarnos a la santidad de Dios, a la pureza de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Somos santificados, producto que la palabra está morando ricamente en nuestros corazones. Por eso necesitamos cada día tener un encuentro diario con el Señor. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, Señor Jesús, gracias por este día jueves. Gracias por cada hermano que ha oído esta palabra, que está leyendo alimento diario en su hogar, que está escudriñando las profundidades del corazón de Dios. Señor, en esta hora oramos para que todos podamos alcanzar sabiduría. Señor Jesús, necesitamos conocerte, necesitamos tener, Señor, conocimiento, pero por sobre todas las cosas necesitamos sabiduría de Dios, entendimiento de Dios. Señor Jesús, necesitamos ver la necesidad que hay en tu corazón, lo que tú tienes para nosotros. Señor, bendice cada hogar en esta hora. Señor Jesús, llévalos a tener comunión, comuniones de casa, Señor Jesús, con la familia, lectura bíblica, Señor Jesús, libros espirituales. Señor Jesús, necesitamos tener tal ejercicio que al terminar todo este tiempo, Señor Jesús, que hemos sido guardados, Señor, bajo, Señor, tu cobertura, Señor, en nuestros hogares, para buscarte más. Señor Jesús, Señor, necesitamos, Señor, Señor Jesús, recibir gracia, Señor, recibir, Señor, más luz,
Señor, conforme a tu voluntad. Señor, conforme a la búsqueda, Señor, que cada uno de nosotros tenga delante de ti. Señor, alúmbranos, Señor. Oh, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este día jueves, amados hermanos. Así invitamos cada día que usted pueda tener este ejercicio, Señor, en su hogar, de hacer la lectura bíblica, Señor, de tener alimento diario con su familia, poder apartar un tiempo durante el día donde usted pueda reunir a todos los de su casa, a poder leer la palabra de Dios, poder hacer alimento diario, tener un libro espiritual al cual poder leer y así ir llenando este día. Cuando estamos en nuestra casa a veces se torna muy largo. Señor Jesús, ahí podemos aprovechar de ir al corazón de Dios para que Dios alumbre y nos dé mayor entendimiento, mayor sabiduría, mayor revelación. Jesucristo es el Señor.